Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo configurar OSPF desde cero para interconectar diferentes redes en diferentes sitios. Primero que nada veremos un poco acerca de este protocolo y sus características que son conceptos claves para la certificación CCNA. OSPF u Open Shortest Path First tiene como atributos principales que es un Link State Protocol o en español un protocolo de estado de enlace, el cual todos los routers se envían mensajes de actualizaciones para conocer la ruta de todos. Además, para conocer la mejor ruta o path utilizan como métrica el costo, o bandwidth, que es la velocidad de una interfaz, y que es calculado por el algoritmo de Dijkstra. Es muy importante conocer que su distancia administrativa es de 110, la cual nos sirve para determinar la mejor ruta en la tabla de enrutamiento. Además, utiliza el protocolo 89. Ahora configuraremos OSPF en cada router para tener conectividad entre sitios y hacia Internet. Ya he aplicado la configuración básica y asignación de IPs en cada dispositivo. Si tienes alguna duda, acá en la tarjeta te dejo un video que hice sobre ello. Comenzaremos siguiendo los pasos para aplicarlos en el router 3. Vamos a modo de configuración global. Usamos router OSPF 1. Este comando sirve para activar OSPF con el proceso número 1. Con el comando router ID asignamos un identificador único de cada router en dominios OSPF. En este caso usaré 3.3.3.3 para identificar que es el router 3. Si no asignamos un ID, simplemente tomará la IP o loopback más alta como identificador. Declaramos las redes que son las subnets que tenemos conectadas. Entonces escribimos network seguido de la IP de la subnet, que en este caso es 10.0.1.0, y la wildcard del prefijo /30, que es 0.0.0.3 en el área 0. Aplicamos el comando con las demás subnets que tenemos directamente conectadas al router. También declaramos la red que va hacia el internet, la cual es 8.8.8.0, y como el prefijo es /24, la wildcard es 0.0.0.255 en el área 0. Aplicamos el comando passive interface en la interfaz gigabit 0/0. Este comando nos sirve para no enviar mensajes de OSPF u OSPF Hello Messages a la LAN. De esta manera optimizamos los recursos de nuestra red. Si te está gustando el video hasta ahora, te invito a que te suscribas y le des like. Ahora aplicamos los mismos pasos para el router 1. Para el router 2 ya he preparado la configuración, simplemente copiaremos y pegaremos para agilizar un poco el proceso. Como podemos ver, tenemos que OSPF ha levantado adyacencias con sus vecinos. Pasaremos a verificar la configuración que hemos hecho en el router 3. Con el comando showIP OSPF neighbor, vemos nuestros vecinos de OSPF, con su prioridad que por defecto es 1 y sus estados. Con showIP OSPF interface vemos qué interfaces están participando en OSPF con la configuración de las mismas.
Si queremos filtrar para ver en específico alguna interfaz, solo escribimos ShowIP o SPF interface y alguna interfaz participando en el proceso, como por ejemplo Gigabit 0/0. Acá podemos ver más detalles interesantes como el Process ID, Network Type, que en este caso es Broadcast, la prioridad, y vemos también que nos indica los Hello Messages, que se envían cada 10 segundos. El comando ShowIP o SPF nos da más detalles generales del proceso de OSPF que configuramos. Especialmente nos dice a qué área pertenecemos, en este caso al área 0 o área de backbone. Con ShowIP o SPF Database podemos ver las L6 que se están generando en nuestro dominio de OSPF. En este caso solo vemos que se generan L6 tipo 1 y tipo 2, ya que no tenemos otras áreas conectadas. En resumen, las L6 se usan para construir la LSDB o Link State Database, de esta manera tener mapeada la red y actualizada. En caso de que haya algún cambio y OSPF necesita hacer una reconvergencia, como por ejemplo si un router tiene problemas o es removido. Por último, simplemente probamos conectividad haciendo ping entre sitios. Vemos que el ping es exitoso. Hacemos un ping hacia internet también para verificar. Vemos que es exitoso y tenemos round trip. Con eso, nuestra red está full activo usando OSPF, protocolo de enrutamiento dinámico. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó el contenido, te invito a que le des me gusta y me dejes tus sugerencias en la caja de comentarios. Si quieres que hable o explique un tema en particular, me lo puedes dejar saber. También te invito a que te suscribas al canal, ya que estaré subiendo contenido similar, además de seguirme en mis redes sociales. Hasta otro video. Chao.